Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nos acompaña esta hora Osvaldo Vera, él es ministro para el Proceso Social del Trabajo. Agradecido por su presencia en Entrevista Venevisión. Siempre a la orden. Muchísimos temas que tocar. Queríamos conversar un poco conociendo cómo califica usted la situación socioeconómica del trabajador actual en Venezuela. No, fíjate, nosotros hemos venido desarrollando una política de tratar de mantener los grandes logros que hemos tenido. Hay una política del gobierno revolucionario que tiene énfasis fundamentalmente en el nivel de empleo, garantizar el trabajo, el empleo. Y en ese sentido nos hemos sentido orgullosos de una política donde se acaba de acordar un ingreso bien importante, unos recursos bien importantes para mantener lo que fue la meta que nos trazamos el año pasado, 6.1% de desocupación, que tenía la garantía precisamente de bajar el desempleo a la cifra menor de los últimos 30 años. Segundo, lo que tiene que ver con conservar y mantener el poder adquisitivo, y de ahí la política continua, permanente, que ha desarrollado el gobierno revolucionario del aumento de salario. En esta ocasión, a pesar de la baja del ingreso petrolero, de un 70% de lo que son los recursos del Estado, se vuelve a aumentar el salario en un 20%, se aumenta el ticket socialista en 2.5%, logramos mantener un nivel de ingreso por encima de los 25.000 bolívares, que es la cifra que nos hemos trazado en esta etapa, y la revisión continua. Entonces es bueno destacarlo que en medio de la crisis conservamos el empleo, aumentamos el salario, ahí se incorpora lo que son los pensionados y los jubilados que están acorde con el salario mínimo, de tal manera que podemos decir que a pesar de la crisis estamos enfrentando, manteniendo el empleo, conservando la seguridad social y manteniendo el salario. Y lo podemos comparar, y siempre lo hacemos, con lo que ha ocurrido en Venezuela y en Europa en época de crisis, cuyas primeras medidas son precisamente la flexibilización laboral que ha llevado a la calle a miles y millones de venezolanos en la década del 80-90, o en Europa, como ocurre ahorita en España, que llegó más del 25%, acabar con la seguridad social y detener la política precisamente salarial. Es el contraste entre los dos sistemas. Uno que conserva al trabajador como el ente fundamental para el proceso de desarrollo, y otro que simplemente garantiza nada más el capital. Es el contraste, y aquí, bueno, seguimos atendiendo los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras. Uno de los objetivos que usted mismo acaba de plantear es mantener el poder adquisitivo de los venezolanos. Este aumento salarial, se han hecho 9 en los últimos tiempos, ¿ha logrado mantener el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos? Pero es bueno señalar que son 34 en los 17 años de revolución. Claro, estoy hablando 9 en sí, este periodo del presidente Nicolás Maduro. Lo que pasa es que lo quiero señalar porque a veces se interpreta como una cuestión coyuntural. No, es una política continua y permanente que permite precisamente conservar el poder adquisitivo. Ahora, eso está unido a otras políticas, lo que es el mercado obrero, que es llevar a los trabajadores y las trabajadoras el mercado. Es la política de vivienda a través de la gran misión vivienda obrera para que los trabajadores y las trabajadoras puedan obtener su vivienda. Es una política desde el punto de vista asistencial médico, de tal manera de garantizar la situación social. Está combinado el salario, ticket de alimentación, el empleo, también con política desde el punto de vista social. Todo ese conglomerado sí permite que los trabajadores y las trabajadoras precisamente puedan mantener el poder adquisitivo, y si lo unimos con la discusión de las contrataciones colectivas, que es para mejorar sus condiciones, bueno, si bien es cierto, nunca vamos a estar conformes, porque el trabajador nunca va a estar conforme, podemos decir que se ha atendido de la mejor manera, de la manera debida a los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo, insisto, en época de crisis, donde precisamente los trabajadores y las trabajadoras regularmente pagaban el precio de la crisis. Ministro, cuando ustedes hacen recorrido por las empresas o cuando salen y hacen trabajo de calle, ¿qué pulsan? ¿Qué le dice el trabajador? ¿Alcanza ese sueldo para poder ir al supermercado, para poder ir a la farmacia? Fíjate, hay una situación inflacionaria bien importante, que también se está combinando precisamente con el esfuerzo que el gobierno revolucionario viene haciendo con la discusión precisamente con los empresarios para reactivar la economía, el compromiso que los propios trabajadores hemos asumido en mejorar los niveles productivos, en avanzar en nuestras empresas. Si bien es cierto, estamos en una situación difícil, lo tenemos que reconocer,
podemos señalar, insisto, que hay una política de garantizar primero el empleo, segundo el salario, tercero todo lo que tiene que ver con la seguridad social, la política social, y aunque no podamos estar nunca conformes, creemos que ha sido atendido de la mejor manera, con elementos fundamentales que permiten que en estos momentos el trabajador pueda tener niveles de adquisición importantes. Uno de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro fue la creación de la Corporación de Empresas Socialistas. Personas de la oposición aseguran que esto genera mayor burocracia y que es más de las empresas como Mercal, como Bicentenario, que ellos califican que fracasaron y esto pues simplemente hace un nuevo embudo. ¿Cuál es la posición? Sí, fíjate, nosotros en el análisis que hemos visto que tenemos diferentes tipos de empresas muy buenas con una alta calidad productiva, como es el caso de CanTV, las que producen nuestros teléfonos celulares, los que producen nuestras computadoras o Benvidrio, para poner algunos ejemplos. Hemos evaluado la continuación, lo que es el procedimiento completo, que a veces una empresa estaba separada de otra, no se desarrollaba toda la cadena productiva, y es parte del sistema que hemos querido desarrollar, con una corporación que no incorpora a nuevo personal, no forma parte de la burocracia, sino simplemente trabajar en un sistema que nos permita cohesionar todo lo que es la política de una empresa con relación a la otra, de evaluar con claridad cuáles son los nudos críticos, sobre todo en épocas donde necesitamos la materia prima de una para poder avanzar hacia la otra, cómo engranar un elemento fundamental que es, un ejemplo, Sidor para garantizar las latas para las empresas que procesan atún, que procesan nuestras pepitonas, elementos de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? En el engranaje de toda una política que permita darle continuidad desde la materia prima hasta que llegue esos productos a los venezolanos y a las venezolanas, con capacidad de exportación en esta política que estamos llevando a cabo de diversificar la economía, donde hemos invitado a los sectores empresariales que estén dispuestos a apostar al país, que afortunadamente vemos a través de los 14 motores que hay una política bien importante, pero que no basta nada más eso, sino también el papel de los trabajadores, sobre todo en aquellas empresas que están en manos, que fueron abandonadas, que es bueno señalarlo, muchos casos cerradas, abandonadas por sectores empresariales que fueron tomadas por los trabajadores, algunas en una circunstancia muy crítica, y que la han mantenido, y que en estos instantes la política de diversificación de la economía nos obliga, entre otras cosas, o nos pone el reto de crear toda una cadena productiva para garantizar que ese esfuerzo que hacen los trabajadores de mantener esa empresa, ahora a través de una política de distribución que también estamos debatiendo, discutiendo con los propios trabajadores, logren que esos productos lleguen a la mano del pueblo. ¿Cómo van los diálogos con el sector empresarial? No, yo creo que ha sido uno de los avances más importantes que hemos tenido en las últimas épocas. Se planteó 14 motores donde se han venido incorporando de manera genuina, de manera clara, con proyectos, con programas, con planteamientos que el gobierno nacional y el presidente Nicolás Maduro ha asumido, donde hemos venido evaluando de manera clara y precisa cuáles son los nudos y los problemas que se tenían, sobre todo a nivel de la exportación, porque hemos venido trabajando no solamente para garantizar nuestro producto, sino en la diversidad de nuestro producto para garantizar divisas. No vamos a seguir dependiendo del precio del petróleo, que ha sido una política que heredamos, ¿no?, que hemos llamado esa política que dependíamos única y exclusivamente del petróleo. Hay un avance bien importante, los 14 motores están encendidos y estamos convencidos que juntos, ese sector que apuesta a Venezuela, junto con los trabajadores y las trabajadoras, y un gobierno que es capaz de enfrentar la crisis que hemos estado viviendo, tanto nacional como internacional, vamos a tener los resultados necesarios para un futuro mucho más promisor. Vamos a garantizar que lo que consumimos, lo que los venezolanos y venezolanas antes compramos en el exterior, lo vamos a producir y vamos a tenerlo en nuestros hogares. ¿Ese plan es a corto, mediano o largo plazo? Combinamos los diferentes mecanismos. Hay planes precisamente para el corto plazo, para garantizar de que la cola, producto de la guerra económica
del acaparamiento, de la especulación, y también reconociendo que pueden haber habido errores desde el punto de vista del control del gobierno nacional, bueno, seguir avanzando en esa materia para atender esa situación que se presenta. Pero más allá de la coyuntura, que la vamos a atender y que la vamos a resolver, también trabajar en el nuevo modelo productivo, un modelo que no dependa nada más de la renta petrolera, que seamos capaces de producir nuestras materias primas, que logremos importar única y exclusivamente lo que aquí no seamos capaces de producir, de tal manera que cambiaríamos lo que ha sido todo el modelo productivo heredado de la Cuarta República, donde nos permitamos que nosotros mismos saquemos nuestra materia prima, elaboremos nuestro producto para satisfacer nuestras necesidades, importemos lo que realmente no podamos sacar y combinar la política de exportación, donde no solamente sea el petróleo, no solamente sean nuestros minerales, que ayer se lanzó ya el motor de la minería con el oro, con el diamante, con otros productos, sino que seamos capaces de lo que aquí nosotros produzcamos también exportarlo en esas alianzas que de carácter internacional tenemos, el Mercosur, con el ALBA, con el resto de las naciones. Vamos a cambiar el modelo productivo y vamos a garantizar no solamente el consumo de los venezolanos, sino que seamos capaces de exportar lo que en un momento determinado nosotros somos capaces de producir. En esta coyuntura hemos visto protestas, los trabajadores han salido en muchas oportunidades a reclamar un salario justo, otros hablan que las empresas están cerrando. Hoy vimos que Fetrarina hacía una denuncia que para la próxima semana van a haber 5 molinos que se van a parar porque no tienen materia prima y están en peligro 80.000 puestos de trabajo en esa área. Fíjate, nosotros y desde el gobierno nacional, desde el ministerio, les hemos venido dando seguimiento a todo ese conjunto de empresas que puedan tener alguna razón real desde el punto de vista de lo que es la materia prima, otras muy artificiales, y le estamos dando respuesta desde el ministerio. Hay una situación particular desde el punto de vista de la importación de algunos elementos, entre ellos la harina. Sabemos que ya vienen 3 buques en camino, que pronto va a llegar a la nación, y el llamado que nosotros hacemos es mantener la calma. Hay una política también de crear zozobra y nosotros consideramos que no estamos en una emergencia tan grande desde el punto de vista de lo que es la producción de la harina o de la importación de la harina, pues lamentablemente aquí no la desarrollamos. Ya viene esos niveles de negociación que se ha hecho, se entregaron los recursos necesarios, ya se hizo las transacciones desde el punto de vista internacional y muy pronto van a llegar los buques, de tal manera que vamos a garantizar que aquí hayan esos productos mucho antes de que se nos acabe la materia prima. Hoy se iba a analizar en la Asamblea Nacional, la sesión fue suspendida, la Ley de Producción Nacional, que por supuesto tiene 2 perspectivas. Una, la que plantea la oposición, que entre las cosas que plantea es justamente que esas empresas que fueron expropiadas, que de su perspectiva no están funcionando y no están produciendo, vuelvan a manos de personas que las puedan colocar activas. Esta ley, por supuesto, ha tenido el rechazo por parte del oficialismo. ¿Hay forma de llegar a consensos en el tema entre la oposición y el oficialismo o el juego está trancado? No, yo creo que es una política exactamente contraria a lo que ha sido la política del gobierno nacional. Primero, que aquí se recuperaron muchas empresas que fueron abandonadas. Yo recuerdo, entre otros, el caso de Benepar, que incluso el presidente de esa empresa dijo que no la abría hasta que no saliera del gobierno del presidente Chávez. La detuvo, que le vendía los tubos a Petróleo de Venezuela y simplemente hasta que no cambiara el gobierno se cerraba. Esas fueron tomadas por los trabajadores para mantener el empleo y en una política cohesionada se planteó 2 elementos. Uno, mantener el nivel de empleo y garantizarle que los trabajadores y las trabajadoras siguieran trabajando. Y segundo, repotenciarla para su desarrollo. Esta ley implica precisamente regresarle a aquellos que estafaron a los trabajadores, que en muchos casos se declararon un lockout, que en muchos casos ni siquiera le pagaron las prestaciones sociales, que en muchos casos abandonaron precisamente a la empresa estilo Cloro de Venezuela, que ahora, después que han sido repotenciadas, muchas de ellas ahora pretenden regresárselas. Nosotros estamos convencidos que en manos de los trabajadores, con esta política de cohesión que se está desarrollando a través del sistema y la corporación, más bien son empresas que van a seguir produciendo. Ahí estamos hablando de CanTV, que era privada y que pasó a manos del Estado venezolano, con unos servicios realmente bien importantes para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Esa ley
cuenta con el rechazo fundamental de los trabajadores, que contemple, insisto, aquellos que estafaron a los trabajadores, que en muchos casos le dejaron hasta de pagar sus prestaciones sociales, bueno, regresar al proceso de privatización. Va a contar, como hoy hubo manifestaciones, protestas, elementos bien importantes de parte de los trabajadores y las trabajadoras, rechazando que precisamente eso, que con el esfuerzo de los trabajadores y del gobierno nacional, ahorita la estamos repotenciando, pasa ahora a ser privatizada de nuevo. No va a pasar una ley de esa naturaleza, o por lo menos estamos convencidos que no va a contar con el respaldo de la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras que con su esfuerzo hacen que esa empresa cada día mejoren sus niveles productivos. Ministro, se nos acabó el tiempo. Agradecida por su presencia en entrevista a Venevisión, nos acompañó Osvaldo Vera, él es ministro para el Proceso Social del Trabajo.